Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Quiero darles la bienvenida a este último encuentro del mes de Charlas en Sintonía. Este espacio que tiene como propósito acercarles el trabajo de distintos exponentes del trabajo sonoro, terapéutico, musical, que tiene que ver con la conexión, con el bienestar y cómo podemos utilizar el sonido de distintas maneras para que nuestro día a día sea mucho más en armonía. Hoy estoy muy contento, permítanme decirles, porque el invitado de hoy es alguien que significa mucho para mí, es una persona muy especial, formador de formadores. De hecho, tuve la suerte y la bendición de haberme formado en todo lo que tiene que ver con el uso de los cuencos tibetanos y la terapia de sonido con él. Hace muchos años que viene investigando y divulgando el trabajo sonoro. Es el director del Centro de Terapia de Sonido y Estudios Armónicos de la Ciudad de Buenos Aires, aquí en Argentina. Y, ¿qué más? Bueno, ya nos va a contar él. Estoy hablando nada más y nada menos que de Albert Ravenstein, una persona que se toma muy en serio el trabajo del uso del sonido, de sus aplicaciones terapéuticas, y a mi parecer es de las personas que realmente aborda el trabajo de formación desde un lugar muy profesional, muy serio en cuanto a los valores que uno tiene que tener como terapeuta a la hora de trabajar con el sonido. Pero no quiero robar más tiempo, ya lo vi que está conectado ahí. Quiero que él mismo les cuente un poquito todo acerca de cómo trabaja y cómo se desarrolla en este ámbito. Así que voy a mandarle la invitación a Albert directamente. Así que ahí vamos. ¿Sí? Vamos a esperar. A ver. Ahí estamos. Hey, Hola Albert, bueno, ¿cómo estás? ¿cómo andas, Leo? Bien, ¿y vos? Muy bien, Bueno. con mucha alegría de estar acá, compartiendo un poquito. No, muchas gracias a vos por brindar este espacio. Estás ahí recién llegadito de viaje, así que gracias Sí, por tener estoy la todavía generosidad con jet de lag. compartir ¿Cómo llegaron? ¿Todo bien? ¿Cómo fue Bien, esa todo gira? bien. Lindo. Llegamos ayer a la mañana, así que el cambio de clima de venir de 36 grados a 4, estamos acá. Estoy con pullover, con todo, no sé qué más ponerme. Contraste fuerte. Bueno, Albert, Sí, diga. gracias. Primero, gracias. Quería hacer hincapié en esto que venía contando hace un ratito, de lo que para mí representa la importancia de tu camino dentro de la terapia del sonido y el uso del sonido. Me parece que sos un gran referente en esto y formador de formadores, permitime decírtelo. Así que Sí, gracias por gracias. empezar el camino, gracias por seguir difundiendo. Yo sé que vos y Mabel también, ahí como parte del equipo del centro, son un cuentagota en el cual uno siempre puede recurrir y puede acudir para volver a las bases de todo este trabajo que es tan enorme. Así que Mm. muchas gracias. Simplemente quería agradecerte en este Gracias, Leo. inicio. Está bueno. Quiero, Sí, lo que pasa es que también sí, es un decime. camino de vida. No, eso, no es un trabajo, es una forma de vida. Nosotros encontramos acá una manera de entender creo que la búsqueda del sonido sirvió para entender un poco cómo funciona la vida, cómo funciona el mundo, cómo funcionamos nosotros, cómo conocernos a nosotros mismos. Entonces, más que un trabajo o una profesión, es un camino. Así que eso, Sí, nada, no se puede sí. separar, digamos, es todo. Mm, Sí, por ahí cuando digo trabajo me refiero a la manera de obrar, ¿no? Desde este lugar. sí, bueno, trabajamos de esto, claro. Sí. Sí, sí. Bueno, un poco lo estabas respondiendo. A mí me gusta empezar con una pregunta que se la vine haciendo a todos los invitados y me parece que en vos va a tener cierta relevancia para mí. Y es la siguiente: ¿qué es el sonido para vos, Albert? ¿Qué representa el sonido en tu vida? Bueno, a ver, interesante. Eh,
principio, el sonido técnicamente es información. Es información de un tipo muy particular, que es un tipo de vibración que se puede escuchar. Cuando hablamos de sonido, viste que el sonido audible solamente tiene una determinada frecuencia, de 20 a 20.000 Hz. Nosotros llamamos sonido a eso. Pero básicamente es vibración. Cuando escuchamos que algo se mueve, algo está vibrando, produce un sonido que pueda ser audible. Lo que pasa es que la palabra sonido también a mí me abre a todo lo que vibra. Claro. Entonces, como igual que en las culturas antiguas, cuando se hablaba de sonido, se hablaba de este fenómeno el mundo vibratorio, ¿no? No tanto de lo que se puede escuchar solamente, ¿no? Entonces la luz es también vibración, el pensamiento es vibración, el movimiento de los planetas es vibración. Entonces todo eso para mí es sonido. Es una información, es algo que nos llega y lo recibimos a través del oído, o lo recibimos a través de los ojos, o lo recibimos a través del cuerpo. Es algo mucho más grande que lo que aprendimos en el conservatorio, por ejemplo, ¿no? Que es eso que sirve para hacer música. Claro. Y es también un elemento. Que solamente es audible, digo. No solamente es eso. Sí, claro. Sí. Y tampoco es el material para hacer música, es mucho más profundo que eso. ¿No? No son elementos nada más sueltos que uno puede juntar para hacer algo específico. Por lo menos en mi modo de ver, yo el otro día pensaba un poco, creo que todo esto empezó con la pregunta de qué es Dios, ¿no? Creo que cuando éramos muy chicos empezó todo con esa pregunta. Y nada, es una pregunta sin respuesta para muchos, para mí también, pero el sonido me dio estudiar las leyes del sonido, las leyes que rigen la vibración, me sirvió para entender un montón de conceptos que hoy en día me sirven para aplicar en mi vida cotidiana, más allá de que uno también trabaje de esto. Creo que es una información que da mucho más, muchas veces, que muchas palabras. Eso es sumamente importante, porque justamente la intención de este espacio es poder ampliar el concepto del sonido para entenderlo justamente como lo acabas de explicar, de que es algo que te sirve para el día a día, para tu vida, no solamente para o hacer música o disfrutarla desde el punto de vista audible, sino que va mucho más allá, esto que venías explicando. Sí, y es una búsqueda también, de alguna manera, ¿viste? Una vez, me gusta una frase que escuché, porque muchas veces me dicen, sos un maestro de sonido. Sí, más que maestro, soy devoto del sonido, ¿viste? Es como tratar de entender que en el sonido hay un montón de información que me sirve para entender la vida cotidiana. Me parece que es un recurso fantástico, hermoso, para poder conocerse, para poder entender cómo funcionan las cosas que son difíciles de entender. Totalmente. Albert, y vos empezaste con la música, ¿verdad? Tu camino empezó desde la música. Contanos un poquito cómo llegaste a empezar a ver el sonido y el uso del sonido desde este punto de vista que nos estás contando. Ahora lo puedo como mirar para atrás y me acuerdo de algunos momentos, pero en realidad para mí yo siempre estuve ligado a la música, mi familia, había música, de chico siempre canté, siempre hice un camino de canto en la escuela, canto coral, después más adelante, así que la voz y la música estuvo siempre presente. Yo siempre cuento esta anécdota que para mí es lo más antiguo que me acuerdo, es que cuando tenía tipo 10 años más o menos, yo vivía más o menos por acá donde vivo ahora, pero esto era campo antes, entonces en esa época estábamos bastante aislados, no se usaban los mismos recursos que se usan ahora, y por ejemplo cuando a mí me dolía la cabeza, a los 10 años, yo había descubierto que poniendo un disco que había en mi casa, de un trompetista que se llama Maurice André, se llamaba Maurice André, y yo escuchaba el aria de la suite número 3 de Bach. Y escuchando el área del 103 de Bach se me calmaba el dolor de cabeza. Así que
para mí era un recurso bárbaro. No había tanta aspirina, ¿viste? Ahora hay tantos medicamentos. En ese momento, nada, para mí era normal. Si me dolía mucho la cabeza, me ponía eso y ya está, se me pasaba. Enseguida. Yo pensé que todo el mundo lo hacía, no sé si lo pensé, sí, pero era natural. Claro. Era un recurso. Entonces, mirando para atrás, me acuerdo de ese momento. Yo creo que ahí ya algo traía, como esta cosa de entender que en el sonido hay alguna información que produce algo más que la música. Entonces mi búsqueda siempre estuvo por ahí. Después, bueno, estudié, en la secundaria estudié en una escuela técnica, entonces cuando estudiábamos física, empecé a ver que las ondas de sonido y las ondas de luz eran más o menos proporcionales, entonces, como me di cuenta, y ya había estudiado algo de música, que el área de la suite número 3 estaba escrita en re mayor, entonces dije, bueno, si re, la frecuencia del re es tal frecuencia, tal vez pasando eso a octavas más arriba, yo podría conectar esa octava de frecuencia de sonido con un color. Entonces me mandé todos los cálculos, me acuerdo, tercer año del secundario, me mandé todos los cálculos para sacar más o menos que era el re correspondía a un color amarillo o naranja, medio me acuerdo, y nunca más hice el cálculo, pero eso me acuerdo en ese momento, y dije, bueno, entonces en vez de re, capaz que me pongo un pañuelo de color amarillo o naranja y me hace el mismo efecto. Claro. Así que esas son las cosas que me preocupaban en ese momento. Andabas curioseando desde muy temprano. Claro, después, bueno, ya estudiando física, un poco el recurso de entender la vibración desde las leyes de sonido fue un recurso que para mi cabeza era importante, más allá de que en la música todo es más emoción y más... La música es muy técnica también, ¿no? Es muy mental. Pero bueno, después sí empezó un camino de búsqueda más en el canto coral, el canto coral se canta en grupo, y después empecé a cantar en coros y me daba cuenta lo bien que me hacía y lo bien que le hacía a mis compañeros. Más adelante empecé a dirigir y ahí empezó una búsqueda un poco más interesante porque me daba cuenta que la gente que vibraba con su voz durante 2 horas de ensayo, después lo que me decía, además de la música, es que se sentían mejor, que se le había calmado un dolor, que había... otra cosa que me llamó la atención es que me decían, terminaba el año y le decía, bueno, ¿qué aprendimos en este año? Entonces la gente me decía, bueno, ahora, si yo tengo que hablar con alguien, me planto delante de mi jefe y le digo todo lo que tengo que decir. Y yo digo, ¿eso qué tiene que ver con la música? Pensaba yo, ¿no? Claro. Entonces, siempre había alguna referencia a sentirse mejor o a estar mejor por haber cantado o haber hecho algo que tenía que ver con hacer vibrar el cuerpo, con la voz, ¿no? Bien. Así que bueno, se empezó como a interesarme este fenómeno, qué le pasaba a la gente con eso. Se fue dando naturalmente, entonces, esa introducción hacia el uso del sonido como vibración. Sí, por eso yo puse un momento de inicio de la investigación, pero creo que empecé desde que nací con esta cosa. ¿Y en qué momento llegan los cuencos, Albert? Bueno, los cuencos llegan, primero, bueno, con esto de los coros, empecé a ver que había una relación interesante entre la vibración y lo que le pasaba a la gente. Después escribí un día una idea que tenía, que era música para sordos. Que tenía que ver con que la vibración que uno genera en la voz, primero está en la mente. Entonces yo pensaba que un coro cantando sin emitir sonido podía llegar a ser percibido por un coro, por un grupo de sordos, porque lo mental siempre iba a llegar a la gente. Y se lo propuse a mi director en ese momento, que era Juan Lamoglie, el director de coro de la Universidad de Lomas y coro municipal, y me sacó corriendo, Así que dije, ok, voy a tener que tener mi propio coro para después probarlo. Y cuando tuve mi propio coro, ahí sí lo probé y funcionó, fue espectacular. O sea que después de eso... Pusiste al coro a cantar sin emitir sonido, adelante un grupo de personas sordas. No lo hicimos con personas sordas, primero lo hicimos en un ensayo. Sí. Porque mi teoría era que si se
sincronizamos las mentes de las personas para cantar una canción, la emisión del sonido venía después, digamos. Claro, Primero tenía claro. que estar la gente toda concentrada en la partitura, era una obra que todos conocíamos, la hacíamos muy bien, confiábamos todos en el grupo, o sea que eso era importante, por eso primero se lo propuse a mi director. Así que bueno, después tuve un coro yo y ese coro lo pudimos probar y realmente fue impresionante porque cantamos sin ninguna... Viste que se da primero la nota, se da se dan las notas a la gente y después empezamos a cantar. Y cuando empezamos a cantar le dije, bueno, ahora no emitan sonido. Y yo dirigí igual que siempre. Algunos empezaron a reír porque no se lo esperaban, no sabían que iban a hacer eso. Y otros siguieron cantando. La cosa es que cuando termina la obra, como yo seguí dirigiendo, la gente se enganchó después. O sea que algunos se veían y después se engancharon. Todo en silencio, imagínate eso. O sea que los que empezaron en el momento que había que empezar, y los que empezaron después, o sea, se engancharon después de haber reído, siguieron con la misma obra. Cuando termina la obra, se cierra así, ¿viste? La música, les pido, ahora canten el acorde final. Y cuando cantaron el acorde final, era perfecto. Nadie se había corrido de la nota final. Incluso los que se habían reído y empezaron más tarde. Con lo cual, confirmó que la música estaba en la mente, o estaba en el alma, en algún lugar que no era solamente la voz. Bien. Es más, la voz a veces puede desafinar y cambiar el sonido. Así que bueno, eso fue el primer experimento. Después de eso de la voz, un día aparecieron los cuencos. Y los cuencos aparecieron porque fui a un lugar, a una feria, a una exposición, que no vendían cuencos, no vendía cualquier cosa, pero justo había una persona, no me acuerdo que si vendía velas o algo así. Yo pasé por ahí, por delante del stand, caminando, como pasé por todos los demás, y el tipo estaba justo haciendo así, con un cuenquito, y estaba haciendo así. Y yo, no podía creer, me acerqué ahí, fui a mirar lo que era. El hombre no vendía cuencos, solo que estaba mostrándoselo a alguien. Justo yo pasé por ese lugar, y al día siguiente, esto fue hace 35 años, al día siguiente estaba en el taller haciendo un cuenco, porque tenía las herramientas, los materiales, y no podía creer que un instrumento sonara de esa forma. Así que bueno, mi primer camino fue, al día siguiente, querer hacer un cuenco parecido a lo que vi. Hice uno chiquitito así, porque yo pensé que tendría que ser muy chiquito y finito para que vibre, porque pensé que un metal grueso no vibraría. De todas maneras, vibró, y después empecé a hacer cuencos sin saber todavía para qué los iba a usar. Lo hice para mí, en realidad. Claro, claro. Después sí empecé a ver que la gente escuchaba los cuencos y le pasaban cosas. Entonces, ahí empecé a buscar qué había en la característica del sonido de esos instrumentos que le producían cosas a la gente. ¿Y vos en algún momento empezaste a explorar con los sonidos de los cuencos? Justamente a partir de esto que vos veías que provocaba en la gente, ¿empezaste? ¿Cómo fue el proceso? Si es que hubo un proceso de investigación. Bueno, ¿por qué esto hace? ¿Empezaste a buscarle sonidos a los cuencos? Primero, yo me olvidé de contarte antes que yo había empezado, después además del coro, digamos, empecé a afinar tubos, campanas tubulares. Entonces, afinando diferentes tamaños de tubos, se lograban sonidos diferentes. Claro. Y ese tipo de sonidos, esos que se cuelgan y suenan con el viento, yo le llamé campana armonizadora a eso, porque cambiando la afinación y cambiando la tonalidad de cada campana, lograba efectos diferentes en las personas. Bien. En ese momento yo quería encontrar el sonido de cada persona. Digo, si yo encuentro el sonido de cada persona, viste como la homeopatía, digamos, que por ejemplo tiene un medicamento, la homeopatía unicista, que tiene un medicamento para cada persona. Si vos te desequilibras, te dan ese medicamento y volvés a tu equilibrio. Entonces yo decía, si encuentro la vibración de cada persona, le afino la campana en la frecuencia de la persona y listo, no se enferma más. Claro. Yo era chico cuando empecé con esto, así que
mucha ilusión y después me di cuenta todo lo que significaba el tema de los laboratorios y todas esas cosas. Pero bueno, en ese momento yo buscaba un sonido, el sonido de cada persona. Después me di cuenta que era más complejo, que somos muy complejos, tenemos muchos sonidos, y bueno, cada uno tiene una combinación de vibraciones diferentes. Y cuando aparecieron los cuencos, me fascinaron a mí. Y empecé a mostrárselo a la familia, a los amigos, hasta que un día, en un concierto de un coro, yo llevé un cuenco al concierto. Primera vez que mi coro escuchaba el cuenco y primera vez que el público escuchaba el cuenco. Y entonces toqué un ratito el cuenco, 1 minuto o 2, y cuando terminó el concierto, bueno, primero que dejé de tocar, levanté la vista, estaban todos llorando, emocionados. Yo digo, wow, ¿qué pasó? O sea, con el concierto nadie se emocionaba, pero con el cuenco todo el mundo se emocionó. Entonces dije, bueno, acá hay algo raro, porque no puede ser. Cuando terminó el concierto, todo el mundo me vino a hablar no del cuenco, sino del viaje que se pegaron. Algunos me decían, estuve volando entre las estrellas, yo me acordé de la campana de la iglesia de mi pueblo cuando nací. O sea, alucinante fue. Entonces dije, bueno, acá hay algo en este instrumento que no estoy entendiendo. Y bueno, y lo que me pasó fue que en vez de encontrar el sonido de cada persona, encontré una característica de sonidos que servía a todas las personas. Eso fue la vuelta de la investigación. Y ahí se dio vuelta todo. Claro. Se dio vuelta todo, claro. Y ahí fue que, estudiando los cuencos, encontré la característica de vibración que tienen y los sonidos armónicos que son la característica de los cuencos. Es impresionante porque siempre como si se te fuera dando todo naturalmente y te vas encontrando con una información súper profunda, pero al mismo tiempo es una información relativamente simple, que es cotidiana, ¿no? Sí. Porque esta relación sonora que encontraste en los cuencos o que vos descubriste, es algo que antiguamente se utilizaba de alguna manera, ¿no? Vos que hace un momento mencionabas a culturas antiguas, el sonido era parte de esas culturas y de las civilizaciones y de alguna manera nos fuimos corriendo de ese conocimiento, ¿no? Sí, sí. También la música era parte de la vida, no era algo que se usaba para vender discos, digamos, o para hacer conciertos. Entonces la música se hacía en la casa, o sea, la música se hace en las casas, se hace en las reuniones, en los encuentros, lo mismo que la danza, música y danza, bueno, ahora son espectáculos para ir a ver, pero en una época eran parte de los rituales, cuando había una ceremonia se bailaba y se hacía música, cuando se celebraba, bueno, se bailaba, se hacía música, era parte. Yo creo que después como que nos fuimos separando en pedacitos, digamos, y es como que nos fuimos como abriendo de lo ritual, de lo ceremonial, y todo eso. Albert, ¿por qué pensás que el sonido es una herramienta importante para el bienestar? Obviamente todo lo que nos estás contando, pero ¿cómo le podrías explicar a la gente que no está familiarizada con el sonido, que simplemente para mucha gente el sonido es solamente aquello audible? Es una herramienta importante el sonido para el bienestar, para incluso ir hacia la sanación de cualquier tipo de malestar, ¿no? Sí, yo nombraría un poco más diciendo que tiene que ver con una forma de autoconocerse, de ir más en profundidad hacia uno mismo. Y cuando uno va en profundidad y se empieza a conocer, empieza a sanar algunas cosas. Es como es al revés, ¿no? No es que, si bien uno a veces en lo terapéutico uno dice este sonido sirve para tal cosa, en realidad cuando uno entiende que todo es vibración, que eso es un concepto que ahora quizás es más fácil de entender porque tenemos herramientas tecnológicas para medir, qué sé yo, diferentes cosas. Claro. Tenemos también el concepto del átomo en la cabeza, ¿no? Antes los maestros decían, este palo, esta baqueta, este palo tiene chi, ¿no? Entonces, y todos por supuesto decían sí, maestro, porque el maestro lo decía. Ahora
si yo digo, este palo tiene energía, y si yo lo pongo así, o asá, cambia, es como raro, mentalmente raro. Pero si yo en realidad pienso que esto está compuesto por átomos, y los átomos se están moviendo, puedo entender lo que decían esos maestros en una época. Y eso tiene que ver con entendernos también seres vibrantes, seres que están en movimiento y en constante transformación. Así que existe, como decías antes, algo natural. Existe un movimiento de la naturaleza, algo natural, que hace que las cosas fluyan y que, no sé, que salga el sol todos los días y que, no sé, que llueva y que el agua fluya y que, nada, todo se esté moviendo constantemente. Y eso también se puede ver desde el sonido, desde la vibración. Un poco la idea es que si yo me permito fluir con el natural fluir de la vida, todo se va encauzando como si fuera un río normal. Cuando en algún momento yo me quiero frenar, o pienso que tengo que hacer algo, o tengo que dejar de hacerlo, o me agarra bronca con algo, estoy frenando ese fluir natural. Y cuando freno ese fluir natural, se empiezan a bloquear diferentes cosas que tienen que ver con la naturaleza. Es como si yo quisiera tocar, no sé, una guitarra y tapara las cuerdas de la guitarra y no las dejara sonar. Entonces estoy frenando lo natural en la vida, que es que todo vibre, todo se mueva y todo cambie constantemente. Cualquiera sea el freno que me ponga, lo que estoy haciendo es bloquear algo. Y eso produce desequilibrios que después producen problemas de salud. Claro. Es súper linda la imagen que acabas, no sé si la había escuchado antes. De que todo ya está fluyendo y uno lo que hace es frenarlo. Sí. Entonces podríamos decir que el sonido te invita otra vez a permitir que siga fluyendo aquello que ya estaba fluyendo. Sí, te recuerda que sos vibrante, que sos vibratorio, además también te recuerda que sos parte de un mundo, ¿no? La primera ley, yo le digo primera ley del sonido, es que todo vibra, todo lo que existe vibra. Si yo digo que todo lo que existe vibra, yo también vibro. Y estoy vibrando, estoy moviéndome, tengo mis movimientos, mis ciclos, el corazón late, estoy respirando, el aire está entrando y saliendo constantemente. Somos mucho más rítmicos y vibratorios de lo que nos damos cuenta. Solo que mientras eso pasa, sin que yo haga nada, me dedico a pensar en cosas que me preocupan. Claro. ¿No? ¿No? Si yo pudiera fluir... No escuché. Que te corren de ese fluir natural. Claro, por la vida, digamos, que llevamos, este tema de la conciencia individual que uno tiene, uno empieza a pensar que el ego hace que uno tenga que ocuparse de uno, y se olvida de que es parte de los demás. Cuando lográs empezar a fluir y darte cuenta que estás fluyendo, todo se afloja un montón. O sea, es como que fluye naturalmente. Y ahí empiezan a aplicarse otras leyes, como la abundancia, como la naturaleza misma, ¿no? Claro. Ahora, el sonido tiene importancia en eso, en recordarte que cualquier cosa que se bloquee produce un freno, digamos, en el desarrollo natural. Sí, totalmente. Hoy nombraste dos palabras que me quedaron resonando y las anoté, que cuando hablabas del coro la gente confiaba en los demás y podían sintonizar entre ellos. Sí. Y un poco tiene mucha importancia esto del sintonizar y tal vez en general uno no está acostumbrado a sintonizar. Podríamos decir también que uno puede sintonizar con ese fluir natural de la vida, ¿no? Sí, tal cual. ¿De qué manera sintonizar, Albert? A ver, sintonizar es otra de las características, capacidades que tenemos, otra ley del sonido, que es básicamente elegir lo que querés dejar entrar en tu vida. Sintonía y resonancia, para aprovechar, ampliar un poquito el concepto. Por favor. Resonancia es cuando pasa un avión y empieza a vibrar el vidrio de la casa, ¿sí? Entonces, eso es resonancia. Un avión pasa muy alto,
y tiene un montón de sonidos diferentes. Si alguno de esos sonidos coincide con la característica de vibración del vidrio, ponele, los dos vibran por simpatía, se llama eso, desde la física del sonido. El vidrio no puede evitar vibrar cuando pasa el avión, si coincide con su misma frecuencia. Entonces, todos nosotros estamos, como el ser humano tiene capacidad para resonar con todo, con lo lindo y lo feo, o sea que estamos también ocupándonos de vibrar con todo lo que pasa alrededor. Las noticias que estamos viviendo hoy en día, los problemas, bueno, todas estas cosas, nos resuenan. El problema es que para salir de ahí, no lo puedo evitar, perdón, no lo puedo evitar eso. Estoy resonando, me pasan cosas, me doy cuenta de lo que pasa alrededor, tengo alegrías y tengo no alegrías. La sintonía es la capacidad que tenemos para elegir, como hacemos, yo hago así porque te acordás antes cuando las radios eran así, había que sintonizar moviendo el dial. Bueno, hoy es digital todo. Pero bueno, movés el dial y elegís la frecuencia, la radio que querés escuchar. Entonces, la sintonía tiene mucha importancia porque vos sintonizás en aquello que vos dejás entrar en tu vida. Entonces, si vos sintonizás con aquello que te hace bien, te va a hacer bien. Si vos sintonizás con aquello que no te hace bien, no te hace bien. El problema es que uno sintoniza, no solamente conscientemente, a veces lo hace inconsciente. Claro. Entonces, se engancha sintonizando, prestando atención a malas noticias o a cosas que son súper lejanas de uno, y se preocupa por cosas que no son útiles para la vida de uno. Por eso siempre está relacionado a la mente con esta capacidad de aprovechar lo sonoro o la vibración para la vida cotidiana, ¿no? Es un entrenamiento que tenemos que tener. Y corregime si me equivoco, el acto de sintonizar también conlleva la voluntad, porque yo tengo que decidir cambiar de frecuencia. Sí. Entonces ahí hay un movimiento de la propia voluntad. O sea, más allá de lo que pase a nivel inconsciente, si yo identifico que estoy enganchando con algo mal, con algo que no me hace bien, tengo que tomar la decisión de correrme de ahí. Y hay personas que les cuesta tomar esa decisión. Sí, pero que a veces es por desconocimiento. Vos sabés que cuando la gente lo aprende, es muy sencillo, porque vos decís, a ver, estás mirando algo en la tele, no te gusta, cambia de canal, punto. Es re simple. Es clic y ya está. O apaga la tele. Claro. Pero eso en cualquier cosa de la vida es interesante. Hoy en día este recurso ya lo estudia la neurociencia y ya sabe que la mente está constantemente tirando información y vos podés elegir lo que te sirve. Y lo que no te sirve, no darle bola, lo voy a decir técnicamente. No darle bola. Simplemente cambiar la sintonía. Y eso es un recurso genial, sobre todo para fluir. Ya es muchísimo. Sí. Lo que pasa es que, mira, cuando vos vas a escuchar un concierto, por ejemplo, es un ejercicio muy sencillo de audiopercepción. Si vos vas a escuchar un recital, un concierto, lo que sea, si vos te concentrás en la guitarra, vas a escuchar la guitarra más que lo demás. Si vos te concentrás en la batería, vas a escuchar la batería más que lo demás. Si te concentrás en el bajo, vas a escuchar el bajo más que el resto. Y eso es sintonizar. Totalmente. Vos no es que dejás de escuchar el resto, pero vos te concentrás en eso. En aquello que querés escuchar. Sí. Entonces, el problema es, vuelvo al inconsciente, porque el problema es que inconscientemente no nos damos cuenta y estamos enganchándonos todo el tiempo con cosas que no nos sirven. Entonces lo que sí, perdón que te interrumpí, lo que te invita repetimos la historia, ¿viste? Es a mirarte y a escucharte, es a ser consciente o a tratar de hacer consciente aquello que no me doy cuenta. Sí. Y a veces te encontrás algo que te hace mal y no te estás dando cuenta. Tal cual. Lo bueno es que uno puede salir de ahí, esa capacidad te sirve para correrte. Y eso lo aprendimos con el sonido, porque vos con el sonido, vos te podés concentrar en una cosa, naturalmente, sencillamente, prestando la atención, nada más que eso. Y el sonido, cuando usamos estos sonidos, que son sonidos muy simples, y además, bueno, los cuencos tienen sonidos armónicos, y esta característica de la armonía es una característica que está en toda la naturaleza. Cuando escuchamos un tipo de sonidos de este tipo, digamos, lo que pasa es que por resonancia
el sonido del cuenco, activa tu propia armonía. Claro. Entonces, vos escuchas un sonido que te recuerda algo que vos sos, que sos armonía. Claro. Entonces empezás a vibrar más armónicamente. No es que el cuenco es mágico y que te da una cosa, sino por resonancia justamente te ayuda a reconectar con eso. Siempre y cuando le prestes atención. Sí, ¿No? Eso es. totalmente. Sintonizo con. Ese acto de voluntad otra vez. Sí, sí, sí. Sí. Algo que me parece súper importante, que vos trabajás mucho en las formaciones, y que no es menor a mi manera de verlo, es el trabajo de la intención. ¿Sí? Sí. ¿Qué es la intención y cuán importante es saber manejar la intención? La intención, yo creo que la usamos siempre. Lo que pasa otra vez, a veces la hacemos consciente, a veces inconsciente. Entonces, es la dirección que le damos al sonido. Pero no es solamente el sonido, también lo hacemos con primero, antes que el sonido está en el pensamiento, y es fundamental, es fundamental. Sabemos que, a ver, si partimos de la música, vos podés, estoy pensando cómo contarlo más fácil, digamos. Antes que la música lo diría en la palabra. Si vos decís un montón de palabras, ¿no? Hablás con alguien y decís un montón de palabras, bueno, las personas quizás entiendan el texto que vos estás diciendo. Pero si vos tenés una intención al hablar de, no sé, por decirle, dar una palabra de aliento a esa persona, las mismas palabras tienen un efecto diferente en la persona. Yo puedo recitar un texto y decir, qué sé yo, o sea, la vida es hermosa, tenés que fluir por la vida porque eso te va a ayudar a vivir con menos fuerza, con menos esfuerzo. Ajá. Es un texto. Ahora, si yo te lo digo a vos, te digo, Leo, mirá, la vida es hermosa, todo fluye. Tenés que aprender a fluir, porque eso te va a hacer vivir muchísimo más relajado y muchísimo más tranquilo. Te lo estoy diciendo con una intención para vos, hacia vos, y vos me estás escuchando también de una manera particular. Sí, sí. Esa diferencia, que fue un texto nada más, llevado a cualquier acto de la vida, es impresionante el resultado que puede tener. Porque estás agregando a la vibración, a la información, volvemos a lo que decíamos al principio, el sonido es información, pero la intención también es información. Totalmente. Entonces, esa intención hace que llegue a donde tiene que llegar esa primera información del sonido. Es fundamental. También hay que entrenarse, porque nosotros estamos tirando palabras gratuitamente al aire, no solo al aire, sino hacia adentro también, sobre todo hacia adentro. Sobre todo. Si vos todo el tiempo estás refiriéndote a vos mismo, diciendo que sos un salame, esa información está llegando. También lo mismo pasaría si vos estás hablando de vos mismo diciendo que sos un inútil. Está llegando. Hablo en general, muchas veces nos encontramos diciéndonos ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Ni siquiera diciéndolas, pensándolas. Es muy fuerte. Mirá, yo siempre cuento, bueno, me gusta jugar con este cuentito, digamos. Imagínate que yo salgo de mi casa, cierro la puerta y me estoy yendo. Y dije, uy, qué boludo, me olvidé de tomar las flores de Bach. Entonces vuelvo, me tomo 3 gotitas de flores de Bach y ahora estoy tranquilo y me voy. ¿Qué va a hacer más efecto en mí? ¿Que yo me tome 3 gotitas de flores de Bach o que yo me diga que soy un boludo todo el tiempo? O sea, porque estoy con mi palabra haciendo vibrar mis 80 litros, 70 litros de agua que tengo, y esa agua está impregnada de mi propia vibración, de mi pensamiento y de mi palabra. Eso comparado con 3 gotitas de flores de Bach que me estoy metiendo en mis 70 litros de agua. O sea, para mí es súper importante la intención, en ese sentido negativamente, y en el sentido al revés, súper positivo porque vos podés también transformar a través de la intención, también a los
demás, pero sobre todo a uno mismo. ¿Qué es lo que nos decimos a nosotros mismos? La voz, en este sentido, tiene un efecto impresionante en nuestras vidas. ¿Cómo me hablo? ¿Cómo me estoy hablando a mí mismo? Pero en este ejemplo das una imagen muy, muy importante, que le ponemos mucha más importancia a lo que puede venir de afuera para beneficiarme que a lo que yo mismo estoy generando. Tal cual. ¿No? Esto que vos siempre hablás en las formaciones, sí, en los conciertos, de cambiar el foco y de mirar hacia uno y decir, bueno, es lo que yo estoy generando conmigo mismo. Sí. ¿No? Por eso decía que es un camino de vida, más que tiene resultados terapéuticos, pero en realidad, si uno entiende cómo funciona el sonido, aplicás en la vida cotidiana, no importa qué te dediques, y la verdad que es fascinante, porque tenés una posibilidad enorme de transformar. Claro. Y ya que decís eso, a las personas que no tienen ningún tipo de conocimiento del sonido como una herramienta, ¿cómo pueden acercarse al sonido? ¿Cómo pueden empezar a utilizarlo el sonido? Bueno, a ver, yo podría decir, canten, o sea, escuchen lo que dicen, escuchen las palabras que utilizan. Después, si les interesa el tema, hay muchos recursos. Pueden trabajar, bueno, depende de los sonidos que les interesen explorar, pero bueno, por ejemplo, los cuencos tienen una característica vibratoria de sonidos que se llaman sonidos armónicos, que son fascinantes y además pueden utilizarlo para muchas cosas, para relajarse, para dormir mejor, para meditar, para calmar la mente. Hay muchísimos recursos. Uno puede aprender a usar los instrumentos o puede simplemente escucharlos. A mí me gusta tener yo tengo un botiquín de sonidos. Siempre en los cursos recomiendo que la gente tenga su propio botiquín de sonidos. ¿En qué incluso de música. No escuché. ¿En qué consiste el botiquín de sonidos? Son, bueno, ahora, antiguamente lo hacíamos con los cassettes. ¿Te acuerdas que metíamos en un cassette al otro? Bueno, no sé si alguien sabe lo que es un cassette, capaz que alguna gente no sabe. Pero bueno, había que grabar en un cassette libre todas las canciones que a uno le gustaban o los sonidos que a uno le gustaban que le hacían bien. Ahora es más fácil porque uno puede incluso cortar pedacitos. A veces no hace falta escuchar toda la música o una hora de esos sonidos. A veces solamente alcanza con un pedacito. El botiquín es un recurso que uno puede guardar, ahora lo podés guardar en el celular, en el teléfono, como si fueran los favoritos en la playlist. Claro, en la playlist. Bueno, acá tenés no solamente esas canciones que te gustan, sino a veces un pedacito nada más, o algún sonido, o alguna palabra, o la palabra de alguien, un mensajito de alguien que te haya mandado, que te sirvió y te gustó. A veces uno quiere estar bien o mejorar, a veces tiene ganas de llorar, y también se puede poner una música que lo haga llorar. La emoción a través del sonido se mueve muy fácilmente, por eso es que es un recurso buenísimo. Y también te podés guardar sonidos armónicos, por ejemplo, si querés sonidos de cuencos, para poder equilibrar, porque ahí no tiene que ver con la emoción, sino tiene que ver con equilibrar cuerpo, mente y espíritu, para que lo uses en el momento que necesitas. A veces uno puede pasarse toda la playlist, si no es muy larga, digamos, para hacer un reseteo, por ejemplo, y si no, el recurso de tener un instrumento que uno le pueda tomar para un ratito por día reconectarse consigo mismo. Ahora, últimamente estamos viviendo muy para afuera, todo el mundo está para afuera, hay mucho estímulo, hay mucha información, bueno, tenemos mucho medio, viste, que nos exige estar atento para afuera, y tomarse un rato para mirar para adentro, para escuchar, para sentir qué te pasa con la vibración, es fundamental. Así que es como hacer un encuentro con uno mismo. Y los sonidos, eso, lo hacen muy rápidamente. Hay muchos recursos, digamos. Uno se ponerse a pintar o dibujar, mirar una pintura que le guste.
Lo que tiene sonido es que como es una onda física, una vibración física, uno la percibe muy rápidamente, y el cerebro la reconoce muy rápidamente y hace que se generen cambios, incluso fisiológicos, en el cuerpo. ¿Podrías compartirnos una práctica sencilla para poder habitar el sonido? De que yo haga un sonido ahora, decís. Sí, sí, para que la gente te pueda escuchar. A ver, acá tengo un cuenco. Dale. Este es un cuenco no tan grave porque en el celular a veces los sonidos graves no se escuchan, así que este es un sonido medio. Fantástico. ¿Se escucha? Sí, sí, está muy bajito ahí, pero se escucha y se percibe. Buenísimo. Bueno, Albert, yo me quedaría charlando toda la tarde, pero por lo pronto agradecerte enormemente todo esto que nos compartís, que es muchísimo. Yo no sé si la gente llega, yo creo que sí, llega a dimensionar la cantidad de información que nos brindaste. ¿Sí? Es un montón, porque parece algo muy simple, pero eso simple conlleva un montón de cosas. Sí. Y la verdad que es fantástico tenerte ahí cerca, laboreando todo el tiempo con el sonido, compartiendo tus saberes, así que yo te agradezco enormemente que te hayas tomado el rato de compartirnos un ratito más de todo lo que haces, de seguir recordándonos, no evitar que fluya aquello en nuestras vidas. Me pareció súper linda esta imagen, así que muchísimas gracias por este ratito. Me alegro un montón, Leo, gracias también. Me alegro que también tengas este espacio para seguir difundiendo la profundidad del trabajo y el camino del sonido. Así que, bueno, nada, un saludo a todos y espero que encontrarnos en algún momento de sonidos. Sí. Y a toda la gente que, para que quede registrado acá, mucha gente te conoce, pero hay mucha que otra tal vez no, entonces tibet.com.ar e instrumentos-tibet, aquí en Instagram, para conocer todo lo que hace Albert en el Centro de Terapia de Sonido y Estudios Armónicos. ¿Cuencos hay? ¿Seguimos con cuencos? Sí, claro, bueno, ahí está. Bueno, eso es un tema aparte, ¿no? Poder hablar de toda la fabricación de los cuencos que haces, que a mi parecer son de los mejores cuencos, ya te lo dije, del mundo. Sí, gracias. Sí. Seguimos. Para las personas que quieren conocer de formaciones, de eventos que vos brindás en el centro, a tibet.com.ar. Sí, o albertweinstein.com, es la página. Sí. Perfecto. Igual vamos a dejar abajo en el video toda la información para que la gente pueda comunicarse con vos. Muchas gracias. Te mando un abrazo enorme. Gracias a la gente y a los que después van a estar mirando este video en diferido. Un abrazo. Gracias. Para todos. Gracias a vos. Gracias por este encuentro. Bien, estaba viendo que estaba comentando. Buen fin de semana. Hablando. Adiós. Bien, chao.